Compañeras y compañeros, muy buenos días. Todos, y yo así lo entiendo, todos quienes estamos aquí y muchos más por toda nuestra patria, queremos un nuevo México, queremos paz, queremos progreso para todas y todos, queremos respeto para nuestras personas, para nuestros pueblos, nuestras comunidades. Queremos respeto para todas las personas que están pisando nuestro suelo. No queremos más daño a los migrantes, no queremos más daño a los trabajadores en todas las partes de la República, en los diversos sectores. No queremos más daño. Esto es lo que nos está uniendo. Esto que acabamos de escuchar, hermanos, con toda su riqueza, es solo una mínima parte de todas las aportaciones que a lo largo de este tiempo en que estamos construyendo nuestro nuevo pacto nacional, en que estemos madurando a un sujeto político social en el que entren todos los ciudadanos de México, esto será mucho más rico todavía, mucho más rico. Si escuchásemos las quejas de los pescadores, las quejas de los mineros del carbón, las quejas de las innumerables daños a las comunidades para implementar los megaproyectos que el gobierno mexicano se ha comprometido con antelación a este tiempo, en que están aplicando todas las reformas y están yéndose contra los territorios, no acabaríamos. Esta mañana nos faltaría, este día nos faltaría, si escuchamos, como vamos a seguir escuchando, todos los daños que en este país en este momento se hacen. ¿Por qué? Porque tenemos una estrategia de violencia como estrategia política en este país. Nosotros los mexicanos no somos los destinatarios de quienes deben operar las políticas públicas para que crezcamos, para que nos desarrollemos, para que tengamos paz. No somos los mexicanos. Hace un rato se mencionó al Tribunal Permanente de los Pueblos, que estuvo durante 3 años sesionando en este país, escuchando por toda la República cientos de quejas a través de casi 500 preaudiencias, en donde y 10 audiencias temáticas y una audiencia inaugural general, y después la audiencia final. A través de esas quejas escuchadas se hicieron presentes los millones de víctimas de este país. ¿Por qué? Y lo dice bien claro el diagnóstico de ese tribunal, desde esas voces que se escucharon, repito, de distintos sectores sociales, en 10 ejes temáticos que iba de las violaciones a los derechos a los trabajadores, de los feminicidios y la violencia de género, de la violencia contra los comunicadores y la desinformación, de la destrucción de la juventud y de las nuevas generaciones, de la devastación ambiental, eje temático de la migración, eje temático de la violencia contra las organizaciones sociales y los defensores de derechos humanos, el eje temático de guerra sucia, el eje temático de las distintas violaciones, ejes temáticos de las distintas en este momento. Se me escapan 2 o 3 de los ejes temáticos, pero de todos lados
estuvieron llegando las quejas de cantidad de gente y quedó bien claro que no somos nosotros los destinatarios del servicio que el Estado mexicano nos tiene que dar a nosotros. Nosotros somos los instrumentos, por lo que nuestro gobierno se convierte en operador de los negocios con nuestra fuerza laboral, nuestras energías laborales, con nuestros recursos, el agua, el bosque, la tierra, nuestra fuerza también en la juventud. Somos nosotros el material que ofrecen junto con toda la mercancía que tienen. Es una vergüenza cómo los migrantes aquí son fuente de comercio para el Instituto Nacional de Migración, que hace negocios con ellos. Hace negocios ¿con quién? Con los miembros del crimen organizado, para darles a personas que están en las famosas casas que tiene el Instituto Nacional de Migración para proteger a los migrantes. A esos hermanos los cambian por los migrantes secuestrados que ellos tienen, que no tienen familia en Estados Unidos. Se los cambian a cambio de dinero. Todo, y luego también el negocio que hacen con ellos. La Policía Federal les cobra dinero para que se suban al tren. El crimen organizado les cobra dinero cada tantos kilómetros para que puedan seguir en el tren, y si no, los echan a la tierra, los echan del tren, con el tren en movimiento. Empezamos nosotros a recoger de nuevo migrantes mutilados, porque ya antes lo hacían los guardias privados del ferrocarril, pero ahora lo hace el crimen organizado. Esto que nosotros hemos escuchado como las bases éticas que necesita nuestra patria es todavía una parte que podemos decir que es el principio. Todo lo que ustedes vayan diciendo, los estados de la República que nos pudieron mandar aportaciones, son la mínima parte, vamos a decir, no llega ni a la tercera parte de los estados de la República, donde poco a poco se irá haciendo presente este proceso de una nueva constituyente. Les quiero decir, hermanos, también que esto que hemos escuchado viene de ustedes, nuestro pueblo. La riqueza de un buen gobierno, la riqueza de un proceso político digno, la riqueza de un proceso económico digno, viene del pensamiento y el corazón de ustedes. Nuestro pueblo tiene grandes valores. Nuestros pueblos originarios nos han dejado todo un camino para nosotros mantener una comunidad en donde no haya muerte sino vida, una comunidad donde no haya guerra sino paz, una comunidad donde no haya devastación de la naturaleza sino respeto profundo. Nosotros en nuestro pueblo, ustedes quienes están aquí, son la esperanza que esta nación tiene para salir. Como se ha dicho, en las expectativas no viene esto de arriba. En el preámbulo con todas a estas propuestas de bases éticas se nos ha dicho con toda claridad, la solución de nuestra patria no la tienen los que en este momento gobiernan, los que en este momento toman las decisiones, los que en este momento asimilan todas las condiciones que se deben imponer a nosotros desde los grandes rectores del modelo económico mundial. A ellos es a quienes están sirviendo nuestros gobernantes, no a nosotros. Y esa ya es una violencia estructural. Nosotros escuchamos hablar de que el crimen organizado ya está siendo controlado, pero nosotros sabemos, y lo sabemos desde nuestro pueblo, desde ustedes, de la complicidad que hay
para ejercer violencia sobre nuestro pueblo desde el Estado, la complicidad que hay entre el Estado y los miembros de los cárteles del crimen organizado. Esto, queridos compañeros y queridas compañeras, nos tiene que ayudar a entender. Tenemos que hacer procesos. Hasta ahora hemos seguido trabajando con equipos, con comités de facilitadores. Esto que está surgiendo, esta cosecha que estamos haciendo, de toda la fuerza que nosotros queremos darle a nuestro nuevo pacto social, a nuestra nueva constitución, lo queremos hacer creciendo en nuestra madurez política, creciendo en nuestra capacidad de imaginar una nación diferente. Es riquísimo cuando llegaron a mis manos las aportaciones que vinieron de los estados. Les digo, y es una mínima parte de los que somos y estamos interesados y caminando en esta constituyente. Esto va a ser mucho más rico conforme vayamos caminando. Tenemos la capacidad, todos como pueblo, tenemos la capacidad de darnos el gobierno que necesitamos, de darnos el futuro que necesitamos. Esto es muy importante. El día de ayer yo caminaba a esta hora con un grupo de campesinos que están ahorita en caravana hacia la ciudad de Saltillo para evitar que les pongan un empresario junto con otros empresarios un confinamiento de residuos tóxicos en un lugar en el que el agua, la superficie estática del agua está a escasos 10-15 metros de la superficie de la tierra. Y en ese camino venían mujeres campesinas y hombres con ellas, sus esposos, turnándose para cargar a su bebé. Ver esos bebés en esa marcha, dije, tenemos que dejarles a estos niños un México limpio, un México honesto, un México que les dé vida. Esos niños era lo que nos movían, esos niños, esas criaturas. Impresionante, esos niños. Y uno de esos niños, claro, no lo escribió él, pero su mamá en el babero le puso no al confinamiento tóxico, no a la muerte que produce. Entonces, hermanas y hermanos, podemos hacerlo, por supuesto, pero tenemos que trabajar. Y tenemos que trabajar a prisa. Hermanas y hermanos, estos bárbaros, así con la prisa que llevan, miren, en los 20 años del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, y esta es información oficial, hemos perdido el 32% de nuestros bosques y de nuestras selvas, 30 en 20 años. ¿Qué quieren que nos dejen en todo lo que sigue? Vamos a esperar para que nos dejen 3 litros de agua dulce y 100 hectáreas de tierra cultivable. No es posible. Entonces, de nosotros depende. Tenemos que convertirnos todos en facilitadores. Algunos nos tenemos que quitar la idea de que nosotros, lo que acaba de decirse, no podemos seguir hablando de inferiores y superiores. Algunos, fíjense, creemos que los campesinos no tienen sabiduría, que los indígenas no tienen sabiduría, que solamente los que hoy manejamos las computadoras y estamos en las redes sociales somos los sabios y los que tenemos que tener un lugar en esta nación. Yo les he dicho a mis hermanos campesinos, hermanos, ustedes son los que nos dan de comer, ustedes son los que nos ayudan. A ver, nosotros cuando los vemos vestidos de manera más sencilla que nosotros cuando los vemos caminar a pie, o el que trae allá dicen una troca toda descarchada,
Nosotros creemos que esto es lo que caracteriza al campesino, el hombre que no puede progresar y no quiere crecer. Es el hombre y la mujer que hemos creado en este sistema político y económico. Es el racismo que todavía tenemos contra el pueblo indígena. Eso está acá adentro, está en nuestra cabeza. Pero esas personas son sabias, tienen dignidad, tienen sabiduría, saben manejar la tierra, saben respetar la tierra, saben que la Pachamama es nuestra madre y, como se ha dicho, no tiene precio, no se comercializa. Ellos son. Entonces, no tiene por qué ya haber esa categoría de ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Y esa manera como tenemos de tratarles. Yo a veces les digo, a ver, amigo, si porque tú no tienes una computadora sabes menos, dile un día a uno de esos que se sienten más que tú, a ver, dile a tu mujer que te fría la computadora, a ver a qué te sabe. Dile, a ver si te puedes comer a mordidas no, nadie sabe. Y luego, hermanos, para seguir caminando como nación, tenemos una fuerza muy grande en este momento en este país, que es la sociedad, el pueblo que se está organizando para resistir a toda esta barbarie, para resistir a toda esta violencia, no solamente estructural, sino violencia directa contra la población. Porque debajo de esa guerra contra el narcotráfico, ¿cuánto jugo le están sacando a esa porquería? Están militarizando al país, nos mandan grupos paramilitares y dicen que son crimen organizado. Sí, son crimen organizado, pero crimen organizado por ellos. Entonces, hermanas y hermanos, es todavía, repito, esto que hemos escuchado, lo que queremos ser, lo que podemos hacer, y es una mínima parte de las voces que todavía debemos seguir escuchando. Esto es un proceso, esto no es tan fácil terminar. Ya tenemos las bases, pues ahora viene ya la Constitución aquí. No, hermanos, estropearíamos nuestro proceso. Necesitamos a un pueblo caminando, todos caminando y todos construyendo nuestro país hasta los últimos rincones. Y esto lo tenemos que hacer trabajando nosotros. Esto lo tenemos que hacer quitándonos de la cabeza que nosotros somos indispensables, que nosotros somos los únicos duchos. No, señor, nuestro pueblo es el importante. Esto nunca dejaré de decirlo. Nuestro pueblo, si nosotros vamos a suponer que con unos cuantos de nosotros, ya que todos lo sabemos, lo hacemos, vamos a hacer una nueva constitución, ¿cómo la ponemos en práctica? ¿Ustedes creen que un grupo pequeño, una mínima porcentaje de la población de México, va a poder sacar de sus curules a toda una clase política que lleva años marrulleros y que además no tienen una sangre fría impresionante para eliminar gente? No podemos. Este pueblo no hubiera tenido independencia si no hubiera seguido todo nuestro pueblo a los que trabajaron por la independencia. Y no queremos hoy, no estoy diciendo que tengamos que hacer otra guerra de independencia u otra revolución mexicana. Nada hubieran hecho los revolucionarios si el pueblo no hubiera sido el que actuó nuestro cambio en el país. Sepámoslo, pero ahora tenemos este camino. Hoy tenemos una cobertura internacional, de derecho internacional muy fuerte, en donde nosotros podemos caminar. Lo hemos saboreado y lo hemos visto en el Tribunal Permanente de los Pueblos. El Tribunal Permanente de los Pueblos nos dejó, como se dijo muy bien en el preámbulo a estas bases éticas. El Tribunal Permanente de los Pueblos nos hizo convivir con especialistas, con académicos, y esto a través de las audiencias temáticas
Esto a través de las audiencias, las preaudiencias y en la audiencia final. No, este pueblo a través de talleres, a través de asambleas informativas, aprendió cómo elaborar sus quejas dentro de un protocolo, que esas quejas se fueron acumulando de una manera organizada, de manera que cuando nosotros entregamos las relatorías a los jueces de la audiencia final, las relatorías de esas preaudiencias hechas por dictaminadores, pero esos dictaminadores tenían un camino que el mismo pueblo sabía. Nosotros no llegamos con un chorro de cosas desordenadas y por aquí, no, señor. Hay todo un trabajo protocolario en donde el pueblo se tuvo que educar para presentar sus quejas, y eso dio un fruto extraordinario, porque permitió a los jueces en la audiencia final, los jueces que venían de distintas partes del mundo, 13 jueces, les permitió hacer un veredicto profundo y muy serio sobre la situación de México, y dijo esto: en ningún otro país del mundo donde no hay una guerra devastadora, que allí hay una destrucción total con las armas que hay, sin una guerra como que lo hubiera devastado, México es el país más devastado por la destrucción que se está haciendo de la complicidad entre la clase política y la clase económica. Esto es lo que estamos viviendo. Entonces, hermanos, les digo, ese diagnóstico tremendo, estoy diciendo en mínima parte. Por eso nos encargaron los jueces de la audiencia final que todos los mexicanos trabajemos por la refundación del país. Es el país más destruido, porque en él se han aplicado las políticas económicas severas que hoy impone el Fondo Monetario Internacional, impone el Banco Mundial, impone el Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces, hermanas y hermanos, hay mucha riqueza en la resistencia de nuestro pueblo. Tenemos que movernos y saber que ese pueblo ya se está moviendo, que ese pueblo entiende de conservación de la tierra, que ese pueblo entiende de justicia, que ese pueblo entiende de vida digna, que ese pueblo ya tiene una preparación de la sabiduría ancestral de nuestros primeros pobladores de estas tierras, y de todo lo que ellos aprenden de la vida al ver las cosas absurdas e inhumanas que se cometen contra ellos. Entonces, sería una pobreza que nosotros no viéramos eso y no vamos a hacer, que no hiciéramos algo. Tenemos que seguirnos multiplicando como facilitadores, y tenemos que seguir multiplicando este tipo de encuentros. Pero este tipo de encuentros los tenemos que hacer por todas partes. Ya en Chiapas ya logramos una cosa semejante a esta, y podemos seguir en otros estados con procesos, pero en cada estado tenemos que trabajar. Por eso se anunció que esta tarde, para seguir caminando, necesitamos, hermanas y hermanos, tomar acuerdos que nos marquen una ruta a seguir y nos marquen una pedagogía que seguir, para, así como yo les decía de los protocolos. Estos protocolos son una manera pedagógica que el Tribunal Permanente de los Pueblos, en su experiencia, ha ya capitalizado y nos ha dado nosotros para elaborar, para poder instalar las preaudiencias, las audiencias temáticas. Antes de que llegara la audiencia final, nosotros teníamos un camino, una ruta de experiencia que ese tribunal ya tiene. Nosotros, como una constituyente popular y ciudadana, o ciudadana y popular, tenemos que hacer nuestra propia ruta y también imaginar y consensar nuestra pedagogía para poder, repito, tener
caminos semejantes en todos los estados y llegando a lo que ya pudimos llegar en este momento que propusimos, que fluya su palabra, para que empecemos a delinear los fundamentos ético-políticos también. Hay fundamentos ahí ético-culturales, ético-económicos. Son fundamentos que tendremos que tener en orden a que nuestro pacto social sea un pacto consensado por todos, sea un pacto que, como se ha dicho ahí, no van a mover cualquier tonto. Y lleguemos nosotros en un momento dado a tener un país tan preparado. Se nos hablaba también de que no podemos quedarnos en la pura democracia representativa. Nos hacen votar y hacen todo lo que les da la gana porque no tenemos una democracia participativa, unos consejos ciudadanos que en primer lugar establezcan las reglas de las elecciones y que después supervisen. Y luego, en nuestro modo de gobernar, se acaba de decir también, acaban de salir de ustedes, tenemos que tener todo un proceso de seguimiento desde la ciudadanía, de cómo aplican, de cómo se ponen los salarios, por amor de Dios. Esto es una locura. Eso sí, se vino la crisis del petróleo, de la baja del petróleo, que bajó que subió el valor del dólar para nosotros, y todos, el Estado mexicano se aprieta el cinturón. Nos apretamos todos nosotros, pero ellos a su salario de 100, 200, 300, hasta 400 veces el salario mínimo, hablando solo de funcionarios públicos. Vámonos a los gerentes de las fábricas y vamos a los dueños y a los miembros de los consejos administrativos de esas empresas. Entonces, hermanas y hermanos, sí podemos, por supuesto, sí somos capaces, pero tenemos que entender que debemos, a través el construir nuestra constitución requiere que nosotros crezcamos, que otros dicten una constitución que nosotros hicimos. Absolutamente queremos eso. Queremos una constitución en la que el pueblo consense su pensar y su sabiduría. Por supuesto que tendremos todos los mecanismos, de la misma manera que en las audiencias temáticas, en las audiencias, preaudiencias del Tribunal Permanente de los Pueblos y en la audiencia final, necesitamos de los expertos, necesitamos de la ayuda de quienes nos guiaron para aprender los protocolos a seguir, y luego también los dictaminadores supieron leer lo que les presentamos para presentarlo ordenadamente como se debe. Esto también lo vamos a hacer en todos estos procesos, nuestro proceso de crecimiento. Por supuesto que sí, pero por eso vamos, y luego quiero que se entienda esto, hermanos. El construir esa nueva constitución nos va a poner en un diálogo nacional muy maduro, porque debe ser, vuelvo a decir, por pequeños grupos que se formen allá en las cañadas, allá en los valles, allá en los ejidos, allá en las rancherías, ahí en los barrios, ahí en las zonas en donde la gente, yo he tenido reuniones de pequeños grupos con gente así bienestante, pero que saben que las cosas están muy mal, que saben que hay violencia, que saben que hay un desorden en la administración pública, que saben que hay corrupción, que saben que hay unos pillos gobernándonos. De cualquier parte van a salir. Los académicos también están entrando en esto. Entonces, hermanas y hermanos, todo esto será un trabajo de nosotros, no será de otros, de nosotros. No podemos ceder y hacer que nuestro futuro dependa de unos cuantos que piensan. Si no somos nosotros los que tomemos las riendas, no saldremos. Pero cuando hablo nosotros, piensen en todos los ciudadanos de México, y a todos tenemos que llegar y a todos tenemos que compartir. Esta palabra que hemos escuchado viene
ni una mínima parte de nosotros comparado con el tamaño que es este país. Así que imagínense de qué tamaño y qué entusiasmo no va a despertar una constitución en donde todos se vean reflejados su pensar, todos vean bien defendidos sus derechos y ellos, nuestro pueblo, nosotros, y nos vamos a poder echar adelante. Además, es muy importante que escuchemos esto. Tenemos que dar ejemplo y tenemos que unirnos y dar un ejemplo con otras naciones pobres del mundo que están padeciendo lo mismo, de cómo se puede trazar una ruta, de cómo se puede lograr doblegar todo este monstruo que parece indoblegable, con un pueblo que crece en su conciencia política, que crece en su capacidad de una democracia participativa y que da su palabra sabia para que nosotros lleguemos a tener el buen pensar, el buen vivir, porque estamos colocados en el buen actuar. Hay una expresión de uno de los grupos muy bella: queremos recuperar el sentido de la vida plena que tienen nuestros pueblos originarios. Nuestros pueblos originarios tienen una mentalidad integradora de todo, de la familia, desde los niños hasta los ancianos, integradora de la tierra, integradora en el orden religioso de un trato muy maduro con Dios. Todo esto lo tienen nuestros pueblos originarios, el trato con lo que ellos ven como el poder divino que es el que sustenta su vida, el sentido de la comunidad a quien respetan profundamente. Este mandar obedeciendo viene de los indígenas. Se hizo popular a través del tema de los zapatistas, pero esto es de los indígenas. El indígena primero es elegido por consenso. Nosotros tenemos pensado hacer una elección por consenso. Los partidos políticos en este momento no son la opción, lo sabemos. No son los que mandan los pillos al poder ejecutivo. Mírenlos, miren lo que acaba de pasar con aquel señor de Coahuila. Miren cómo lo defendió su partido. Miren la Barranca Paloma. Miren. Ay, nomás para que se acuerden, yo vengo de allá también. Entonces, hermanos, esto es más que claro. No es de ahí, no es por ahí. Pero para poder hacer eso tenemos que hacer todo un proceso de elección popular en donde tengamos madurez. Yo le quiero pagar a Javier que me trajo hasta acá. No, estuvimos platicando de algo muy interesante. Pues Javier todos lo conocemos, mucho del fermento que hay de sociedad organizada.